ponerle aquí la proyección. A ver dónde anda el puntero. Eso es. Y que usted pueda ver, por eso le decía hace ratito, que lo que queremos es que usted vea y también, hermanos, oiga y entienda. Amén. Hay personas que oyen y aprenden y reciben el mensaje, pero hay otros que aprenden mejor viendo, ¿verdad? Y también oyendo. Así que este es el tema, hermanos, que quiero hablar con ustedes, basado en este texto, Ezequiel 16:3, que dice: y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Eso es algo importante, hermano, que nosotros no solamente lo debemos leer por superficialmente, sino entenderlo, ¿verdad? Porque le está hablando a Jerusalén, y Jerusalén, hermanos, era la capital, o es la capital del pueblo de Dios, de Israel, ¿verdad? Pero también en sentido espiritual, hermanos, le está hablando a la iglesia, porque todas las cosas que se escribieron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, todas estas cosas fueron escritas para su enseñanza, para que nosotros aprendamos. Amén. Entonces, vamos entonces a hablar así brevemente, porque eso ya lo vimos durante la semana, el domingo, el lunes y ayer martes. Origen, dice que origen significa como si fuera una mina. De ahí viene la palabra origen. Ya lo vimos. Es en una mina, hermanos, digamos que es un criadero de minerales, ¿verdad? Es una veta, es una cantera. Pero también origen tiene que ver con nacimiento. ¿Dónde nacimos? ¿Dónde nacimos? ¿En qué ambiente? ¿En qué contexto? ¿Qué cultura? ¿Cómo eran nuestros padres? ¿Y cómo eran los padres de nuestros padres? Y eso, hermanos, nosotros somos el resultado de nuestra historia, de nuestro origen. ¿Me entienden? ¿Cuántos me entienden hasta aquí? La tierra donde hemos vivido, hermanos, influyó mucho en nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Sí? Entonces, origen es el principio, el nacimiento, el linaje, la familia de la que descendemos. Es un manantial también, porque un manantial es donde fluye, es una fuente, donde comienza una afluencia de agua, hermanos, y también es raíz, ¿sí? Ya eso lo vimos, pues, nada más yo sé que nada más estoy dándole un repaso. Entonces, pero también es la causa de algo. Cuando veo esto, hermanos, que es la causa de algo, entonces me pongo a pensar que nosotros tenemos actitudes que a veces decimos, ¿por qué me conduzco de esta forma? El apóstol Pablo decía, las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, esas son las que, mira cómo me salen bien bonitas, ¿verdad? Y hasta parece que la ensayé. Ahora, pasamos luego aquí, esto también, ¿verdad? Es origen, es patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio de la familia, es de donde alguien o algo proviene, es la ascendencia. Pero, hermanos, esto me llamó la atención, que lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice que es el motivo o la causa moral de algo. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Ahorita vamos a ver todo eso. Entonces, es la condición social, nuestro origen, la moral, mental, educativo o espiritual de la que descendemos o a la que pertenecemos todavía. A veces tomamos actitudes de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y no lo sabemos. Yo ya les comentaba, ¿verdad? Uno de mis abuelos era espiritista, el otro le gustaba la brujería o era brujo, no sé, ¿verdad? Nunca lo vi convertirse en puerco. A veces se volvía puerco. Decía que el Señor lo tenga en su santa gloria, ¿eh? Bueno, sí, porque él aceptó a Cristo antes de morirse. De ver. Entonces,
hablando ya y empezando a ilustrar, hermanos, lo que es el origen, esa palabra origen, vimos que Canaán, hermanos, Canaán desciende de Cam. ¿Y Cam fue hijo de quién? De Noé. Noé tuvo 3 hijos, que probablemente fueron trillizos, probablemente. Pero estuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Pero Cam faltó el respeto a su padre. Hasta donde nosotros leemos, vemos que dice la Biblia, hermanos, que Cam vio la desnudez de su padre. Pero cuando usted ve Levítico 18, 6, 7, 8 en adelante, dice que ver o descubrir la desnudez de alguien era tener relaciones sexuales con alguien. Entonces dice, no me lo crean a mí, ¿verdad? Usted investigue. Usted sabe que aquí enseñamos y usted debe investigarlo. Que no le digan, que no le cuenten. Amén. Porque quizá le mienten. Amén. O sea, nunca diga, amén, pastor, amén. Y usted dice, aleluya, gloria a Dios, tuvo tremenda. Decía un hermano, mira cómo sentí la presencia de Dios. Cuando usted dijo Mesopotamia, decía. Entonces, hermanos, aquí vemos que Cam le faltó el respeto a su padre, Noé. ¿Dónde aprendió Cam? Dice la Biblia que en los tiempos de Noé, o en los días de Noé, la gente, había mucha violencia y mucha maldad. Se había multiplicado. Por eso Dios acabó con la humanidad y hasta con los animales. Pero sigo. Cam fue el origen de Canaán, porque Cam fue el padre de Canaán. Ahí está en la Biblia, hermano. Mire, ahí lo dice. Maldito sea Canaán, dijo Noé. ¿Cómo va a maldecir Noé solo porque lo vieron desnudo? ¿Verdad que digo yo que es algo incongruente? Yo estoy vistiéndome ahí en mi cuarto y entra mi hija y dice, ay, perdón, papá, perdón. Estaba yo vistiéndome, fue un accidente, ¿verdad? No tocó la puerta, ni tira, no, pues mal. Y empieza a maldecir a mi descendencia. Eso sería sí, un error. Debió haber hecho algo verdaderamente que lo ameritaba, porque dice la Biblia que no era justo. Ahora, si usted lee, ya le dije 18, Levítico 18, 7, dice, no descubrirás la desnudez de tu padre. Pero ya cuando lo vemos en una versión más actual, dice, no tendrás relaciones sexuales con tu padre, o con tu madre, o con alguien de tu familia. No sé si, bueno, ya hasta aquí lo hemos visto. Los hijos de Canaán, es que luego me pico, hermano, explicando, ya eso lo vimos. Entonces dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gera hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Laza. Ese territorio fue destruido de acuerdo a Deuteronomio 29, 23. Dios destruyó no solamente Sodoma y Gomorra, destruyó también a Adma y a Seboim. ¿Pero por qué? Aquí está la razón. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No es que querían ver, ¿verdad?, a los visitantes y presentarse. Hola, me llamo fulano. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y cómo se llama tu papá? No, querían tener relaciones sexuales con ellos. Pero ¿de dónde venían los cananeos? De Cam. Y ellos se habían ocupado esas regiones. Los cananeos, por eso Dios mandó a matar a los cananeos, hermanos. Y le dijo a Josué, y le dijo también, ¿verdad?, a los jefes de Israel, le dice, acaben con niños, con mujeres, con hombres, con jóvenes, con ancianos, con todos, porque se habían contaminado de tal manera que ya no tomaban en cuenta a Dios. ¿Cuántos me entienden hasta aquí? Y ya más o menos tienen una idea. Entonces, Dios destruyó Sodoma, eso. Pero ¿de dónde vino el origen de esa homosexualidad, hermano? Desde Cam. Otro ejemplo. Ahora encontramos Ezequiel 16:2. El origen de esa mujer
que es Jerusalén en sentido espiritual. Ezequiel 16:12, 2. Dice, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y la palabra abominaciones es repugnancia, la asquerosidad, la idolatría que practica Jerusalén. ¿Ven? Pero miren, el origen, ¿cuál era la situación? Que estaban practicando pecados repugnantes, asquerosos delante de Dios. Pero esa era la situación. ¿Pero por qué razón? Por esto. El origen era Ezequiel 16:3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Mire lo que acabamos de ver hace ratito. Tu genética paterna, dice, tu padre fue amorreo. Y tu genética materna, tu madre, hitita. Etea. Otra versión dice hitita. Y ahí vemos, ya eso lo explicamos pues el domingo. Entonces, por parte del papá y por parte de la mamá, tenía un origen, hermanos, de contaminación. ¿Me entienden? Y entonces Jerusalén por eso se estaba comportando de esa manera, porque aunque eran parte del pueblo de Dios, de pronto, hermanos, se le salía a la superficie el origen del cual venía. ¿No le ha pasado? ¿No le parece algo que de pronto estamos bien, gloria a Dios, y de pronto metemos la pata en algo? ¿Alguna vez se ha preguntado, por qué, Señor? Yo no quiero ser así, Señor. Yo quiero estar bien delante de ti, Señor. Pero cuando venimos a ver, sacamos el viejo hombre, hermano. Y ese viejo hombre está contaminado por nuestra genética, por nuestro origen. ¿Me explico? Por eso le dice el Señor a Jerusalén, tu origen, tu nacimiento. ¿Por qué? Y ya luego le dice, porque no te cortaron el ombligo, porque no fuiste lavada con agua, así le dice, y porque no fuiste salada con sal, y empezó a decirle, eso lo vimos pues ya, solamente es un repaso. Pastor, un repaso. Pero veamos, Jefté, hermano, lo bueno que tenía Jefté, todos tenemos algo bueno, hermano, y algo que no está tan bueno. Casi como el cable de la luna, positivo y negativo. Sí, tiene mucho que ver. Es que tú sabes de electricidad. El hermano también sabe. Y mire, dice, aquí lo bueno, su nombre era Jefté. Jueces 11:1. Galadita, Jefté Galadita, ¿sabe? Y luego dice, era esforzado, Jefté, y valeroso. Tremendo el potencial que tenía Jefté. Su nombre significaba Dios abrirá puertas, Dios va a abrir caminos, Dios va a abrir. ¿Entiendes? Eso significaba su nombre, era lo bueno que tenía Jefté. Aparte era esforzado, era valiente, era un guerrero. Ese no se daba por vencido, le buscaba a lo que sea, ¿verdad? Tenía luchas y pruebas, pero él se abría camino como sea, porque sabía que Dios había puesto un potencial en él. Pero también era valeroso, tenía fuerza, tenía riquezas tal vez espirituales, pero tenía también poder. Eso dice el diccionario Strong, en las palabras hebreas que ocupa. Sí, porque eso también hay que ir al origen de la palabra, qué significa, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eso era lo bueno de Jefté. Lo malo de Jefté es que dice, era hijo de una mujer ramera. Y ahí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la ascendencia de Jefté no era tan agradable. Y esa palabra ramera, hermanos, viene de la palabra saná, no sanate, saná en hebreo, y dice que es adúltera, infiel, fornicaria, prostituta, idólatra. Tremendo. De la mamá de Jefté. Entonces, nosotros no conocemos la historia de nuestra familia, no conocemos la de nuestros padres, tal vez, y eso es la que nos quieren contar, ¿verdad?
No, y tu papá llegó en la noche y se escuchó el relinchido del caballo. Ay, como antes se robaba a la mujer, ¿eh? Salí por la ventana y me subí al caballo y me huí con tu papá. Ah, bueno, qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Sí, pero bueno, no cuentan lo malo. Eso es, porque eso lo pasaban en Pedro Infante. Jorge Negrete y todo eso. Pero hermanos, pero ¿qué de tantas cosas que hayan hecho, verdad? Un padre, una madre, pero no solamente un padre, una madre, un abuelo. Dice la Biblia, hermanos, en Éxodo capítulo 20, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros nos llega todavía la genética de un bisabuelo, de un tatarabuelo, de un ametrallabuelo, tatarabuelo. Entonces mire, hermano, entonces dice que su mamá era una ramera. Ahora, perdóneme que vaya a citar Chicoche, hermano, perdón, que no era hermano ni era profeta ni nada, pero decía, más como su mamá era una víbora, ella tuvo que ser la víborita. Pero eso parece nada, o sea, no estoy, ay, qué bonita canción, estoy diciendo, hermano, que a veces las actitudes o los pecados que se activaron hace años nos vienen a llegar a nosotros. Lo voy a explicar con la genética natural, ¿verdad? Si un hijo de ustedes nace güerito, con ojos azules, no es que la mujer lo engañó, a lo mejor hubo un abuelo, un tatarabuelo con los ojos azules. ¿Por qué el niño salió con ese color, ¿verdad?, de ojos? Bueno, tenemos que buscar en el árbol genealógico. Ya sería mucha coincidencia que el vecino tenga ojos azules. Ay, padre, perdóname, Señor. Vamos entonces a continuar. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Pero la genética paterna también de Jefté es que su padre era Galaad. ¿Y sabe qué significa Galaad? Montón de testigos. Abrupto, o sea, salvaje, desigual. Significa áspero, brusco, bronco. Y ahí hay ahora sí que hay una mina, hay tesoro. Porque mire, hermano, hay una revelación de parte de la palabra de Dios que Jefté, porque esto revela el carácter del papá de Jefté, cómo lo habrán tratado. ¿Saben ustedes que a Jefté lo corrieron sus hermanos y huyó? No heredó junto con sus hermanos. Eso ya lo vimos, creo, ayer, ¿no? Antier. Bueno, entonces, el origen de Jefté. Y la Biblia dice que él, hermano, luego se juntó con bandoleros y anduvo asaltando. Y ese Jefté, luego Dios lo levantó y lo volvió un juez de Israel, un caudillo. Bueno, continuamos. Eso es que lo que estoy tratando yo de que usted vea es que hay un origen. El otro, el origen de David. Hermano, ¿qué hizo David? No adulteró con Betsabé. No, nada más adulteró. ¿Qué otra cosa hizo? Mandó a matar a Urías Geteo, uno de sus soldados o sus guerreros más fieles. Ese no se rajaba, pues. Cuando supo que su mujer estaba embarazada, la mujer de Urías estaba embarazada de David, quiso endosárselo a su esposo. Y dice, anda, duerme con tu esposa. Así le digo, porque esa versión, las 1960, dice, ve y lava tus pies. Eso significa, ve y ten relaciones sexuales con tu esposa. Disfruta con ella. Y él dijo, no, porque allá mis compañeros, los otros guerreros, están en la batalla y yo voy a estar disfrutando con mi esposa. No. Y se quedó en el palacio. Entonces, después de eso lo intentó otra vez y no quiso. Entonces, hermanos, le hizo una notita y se la mandó con él mismo. Y mató indirectamente, hermanos, a Urías. Entonces, ese pecado, usted sabe que el profeta Natán, Dios le reveló. David, cuando es confrontado, se arrepiente, pide perdón.
Y ahí lo vemos en el Salmo 51, donde pide perdón, ¿verdad? Pero hay algo que tal vez tendríamos que detenernos un ratito para ver por qué David pecó. La Iglesia Católica enseña el pecado original. Y este verso muchos evangélicos lo ocupan, hermanos, para hablar del pecado original. La Iglesia evangélica. Y decir, bueno, es que era el pecado original, ¿verdad? Todos traemos pecado. Pero aquí dice, Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Concebir un hijo no es pecado. Es una bendición, dice la Biblia. ¿Pero por qué fue pecado? ¿Qué hizo la mamá de David? Bueno, pero si vamos más adelante, Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Pero vayamos despacito. Salmón no es un pescado, fue un personaje de Israel. ¿Se casó con quién? ¿Y quién era Rahab? Una prostituta. Solo que ella creyó en la promesa del pueblo de Israel y entró al pueblo de Israel y se salvó de la muerte que hubo en Jericó. Pero Rahab era prostituta. Y esa descendencia y sus descendientes fueron recibiendo una genética. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que la genética no tiene nada que ver, no pasa nada. No, hermano. Pero de Rahab nació Obed. Perdón, de Rahab nació Booz, y luego Obed, luego Isaí, y luego David. Pero David dice, acá en este verso de arriba, yo quiero que usted lo vea de esta forma, dice, en pecado me concibió mi madre. Mi genética por parte de mi madre venía contaminada. Venía